Muchas gracias por darse cita aquí en nuestra reunión. Sábado de gloria, sábado de donde ya muchas personas lo toman como inicio de nuevos ciclos. Y pues nosotros que estamos aquí, estamos ya dispuestos a comenzar con un nuevo ciclo, una transformación hacia nosotros. Y ya desde el momento que estamos nosotros aquí, vamos ganando, porque es la búsqueda ya de esa nueva versión de nosotros. Esta plática se llama Vence a tu único enemigo, la batalla que define tu vida. Nosotros siempre somos los primeros que nos decimos el no. Nosotros siempre somos la primera persona que interfiere y sabotea nuestra dinámica, nuestras decisiones. ¿Y a quién tenemos que vencer? Pues a nosotros mismos. Nosotros mismos somos los primeros que necesitamos convencer y vencer. Antes que nadie, antes de cualquier otra persona en el mundo, a nosotros mismos somos a los que necesitamos convencer. Nosotros, al detectar ya esas oportunidades, al detectar que nosotros tenemos algo que nos está frenando en nosotros mismos, ya con eso ya empezamos nosotros a ganar esa batalla, ¿no? Esa batalla interior. Muchas veces nuestras experiencias van generando que nosotros comencemos a dudar de nosotros. Yo, en lo personal, he sido una persona que ha tenido que combatir constantemente y mucho y muy fuertemente conmigo mismo, en el sentido de que mi naturaleza es que soy una persona introvertida, mi naturaleza también es que yo soy una persona que pues pararse así ante personas pues no le era lo más fácil. Este curso simplemente yo tuve una batalla conmigo mismo, porque yo decía, bueno, ¿para qué yo hago esta plática? ¿Para qué yo preparo un tema? ¿Para qué convocar gente? Yo mismo me estaba saboteando en este proyecto. Pero por otra parte, pues la batalla es de que, bueno, hazlo, porque a lo mejor ahí vas a encontrar personas a las que puedes ayudar, a las que podemos dar ejemplo, a las que podemos inspirar, que de igual manera en sus proyectos personales están dudando y que necesitan ese de vamos, sí puede, sí se puede. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho proyectos y los hemos ganado? Por ejemplo, no sé, ¿usted tiene carrera universitaria? Sí, Ingeniero industrial. Por ejemplo, cuando usted llevó la ingeniería industrial, hubo un momento en su vida en que tomó esa decisión de yo tengo que ir a la escuela, yo tengo que ir a un examen, yo tengo que prepararme. Diariamente usted estaba llevando una batalla constante con sí mismo, en el sentido de que tengo que ir, tengo que lograr esa carrera, y muchas veces nosotros dudamos de nosotros mismos. Yo también soy ingeniero industrial, y yo muchas veces dudaba de mí mismo. A mí me pasó que cuando yo empecé la carrera universitaria, yo entré en el primer semestre. ¿Y qué pasó? Repruebo. Me tocaron maestros muy complicados, materias muy difíciles. Yo tenía que trabajar y estudiar. Y desafortunadamente no se logró de inmediato el, el objetivo que yo quería, que era el primer semestre. Llegamos, pasamos todas las materias con 10, toda una historia de éxito desde el primer semestre. Pues no fue así, no fue así. Mi historia al iniciar mi carrera fue fracasando, fue tropezando duramente. Entonces, yo ahí, en lo personal, sí tuve una desmotivación que incluso me decía a mí mismo, ¿para qué seguir estudiando? ¿Para qué gastar dinero en eso? Si en esto que vas empezando ya no funcionó. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos comenzado a tropezar con esas trabas que la vida nos pone, y que al final uno, en vez de recibir como, ok, es una prueba, es un obstáculo y tú tienes la capacidad de pasarlo, porque has pasado más obstáculos, has pasado más pruebas? No te debes de rendir, o no debes de modificar tu poder de decisión y tu convicción a lograr algo simplemente porque algo ya no se dio en el pasado. ¿Quién es el enemigo más peligroso? Pues claramente nosotros. No hay persona en el mundo más hostil
que nosotros al criticarnos. Cuando nosotros podemos hacer un ejercicio muy breve, si nosotros sacamos nuestro teléfono y lo ponemos en modo selfie, nos van a llover críticas al instante de nosotros. No va a haber un comentario positivo. La mayoría de las veces la gente se ve, ay, qué gordo me veo, ay, qué feo me veo, no, ya estoy muy viejo, no, cómo me estoy despeinado, ¿no? Por lo regular, muy poca gente, yo he escuchado que dice, mira, ahí está un ganador, mira, qué genial esta persona. No, por lo regular, hasta de nuestra imagen, nosotros somos personas que nos autosaboteamos, nosotros nos autocriticamos. Entonces, ahí la parte, nosotros somos muy poderosos, realmente esa persona interior es bastante poderosa, tiene mucho poder y tiene bastante influencia en nosotros, bastante. Tan así que muchas de las cosas que hemos realizado o que no hemos realizado han sido meramente por nosotros, porque nosotros mismos nos dijimos, hazla o no la hagas. Entonces, lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es convencernos, entrenar a nuestro yo interior, entrenarlo y decir, tú puedes. Tú, en vez de ser mi saboteador, vas a ser mi coach. Vas a ser esa voz que es mi coach. No vas a ser una persona que me esté dando malos consejos. Por el contrario, tú tienes que recordarme qué he logrado en la vida. Tú tienes que recordarme que no estoy aquí por suerte, que no estoy aquí porque alguien más me hizo favores. No, es por esfuerzo propio. Las personas cuando quieren ir al gimnasio, ¿qué pasa cuando van al gimnasio de vez primera? Cuando nosotros nunca hemos ido a un gimnasio, la gente lo primero que piensa es, ¿para qué voy si estoy muy delgadito y ya hay gente ahí que está ya muy entrenada y cuerpos y todo? Y hay gente que nunca va al gimnasio por tener ese pensamiento. Nunca en la vida inician algo. Entonces, esa persona interior, ese enemigo interior, nos mete duda, nos mete procrastinación, nos mete miedo y nos mete comodidad. Duda en el sentido de que nosotros de inicio a algo que nos cause incertidumbre, sea un proyecto de negocios, sea una nueva carrera, sea un nuevo empleo, cuando nosotros queremos un nuevo empleo, ya sea que seamos recién egresados, cuando nosotros vamos a buscar un empleo, ¿qué es lo que pasa? Nos da miedo porque no conocemos allá. No conocemos que si el jefe es buena onda, que si el jefe es mala onda, que si el jefe es exigente, que si necesitamos ser lambiscones para ascender. Nos dan muchas dudas de algo que ni siquiera conocemos. Muchas veces nos dejamos guiar por comentarios ajenos y alimentan a ese saboteador interior que tenemos nosotros. Escuchamos que en el Facebook se habla mal de una empresa y nosotros decimos, ya no voy a ir ahí porque la gente dice esto y sí, mi yo interior dice que sí es cierto, o sea, que ahí no debo de estar. Entonces, no debemos de crearnos nosotros mismos dudas porque el mundo entero nos va a crear dudas. Ya el mundo entero está para ese trabajo. En nuestro trabajo, recordemos, nosotros tenemos que ser nuestro coach. Y ya si el mundo nos está metiendo dudas, nosotros ya no tenemos cabida para eso. Nosotros al contrario, debemos de ser quien resuelva esas dudas. Si bien, voy a comenzar mi proyecto de buscar un empleo. Y sí, pues me da miedo que me rechacen o una entrevista que sea muy exigente, que sea en inglés. Pues sí, pero ¿qué podemos hacer? Prepararnos para esa entrevista. Prepararnos, más bien nuestro yo interior debe decir, bueno, ¿cómo voy a encarar ese reto? Pues tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que consultar cosas. Y de esa manera nuestro yo mismo nos va haciendo más disciplinados. Tal es el caso de la procrastinación. ¿Cuánto dejamos nosotros para después? ¿Cuánto decimos, mañana, el otro año? Pero sí quiero, pero al rato que suceda algo.
¿Por qué? Porque nuestro yo interior está diciendo, dale calma, al cabo tú vas a vivir 30, 50 años. Pues obviamente que no, y por eso nuestro yo interior empieza a tratar de hacernos postergar proyectos. Ya cuando queremos iniciar el proyecto ya es bastante tarde. ¿Y quién fue el que nos dio la negativa al inicio? Pues nosotros. ¿Por qué? Pues solamente nosotros lo sabemos. Pero ahí ya nos jugó una mala nosotros mismos, nadie más, no nuestra familia, no nuestro papá, no nuestra mamá, no nuestros hermanos. También eso es algo muy importante que sucede con nuestro yo interior. Muchas veces nuestro yo interior trata de responsabilizar a otras personas. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy curioso. Cuando yo empezaba a manejar, yo pues traté de aprender a conducir y obviamente todos los que hemos conducido pues enfrentamos ese miedo inicial, el miedo a conducir de inicio. Yo era en lo personal una persona que decía, bueno, pues sí se puede y me gustaban los carros y me gustaba ver modelos deportivos. Y ándale, que cuando me dieron un carro, ya vi que no, al inicio no es tan fácil, porque requieres práctica, porque requieres pericia. Y pues, ¿qué pasó? Empecé yo a tener dudas interiores. Mi yo interior comenzó a tener dudas. ¿Y qué ocurre? Me accidento. En mi primer carro tengo un accidente donde el carro se destruye, queda con una reparación mayor, perdió todo el frente ese carro. Pues toma, ahí ¿qué pasó? Fue un choque a mi mente. ¿Por qué? Porque si ya tenía dudas, esa experiencia reforzó esas dudas. Ahí fue un colapso para mí. Me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Esto no es lo tuyo definitivamente. El manejar no es lo tuyo. No lo intentes. ¿Y qué ocurrió? Duré 3, 4 años sin manejar. No me movía en carro, no agarraba un carro, me costaba mucho tener un carro. ¿Y todo por qué? Porque yo mismo me frenaba, yo mismo me decía, es que no es para ti el manejar, tú no tienes esa habilidad, tú no tienes esa experiencia. Y era yo. Y algo que también ocurrió muy fuerte, yo llegué a culpar ahí a mi papá, decía, es que mi papá no me ha enseñado bien, no me enseñó de la manera correcta, no, es que mi papá a mí me metió miedos. Sí, pero al final, ¿quién decidió que entraran esos miedos? ¿O quién decidió que debía yo responsabilizar a mi papá? Si mi papá pues, me dio las bases, me dio el carro, y ya dependía de mí el seguir practicando, el seguir tomando las cosas con calma, aprender de esa experiencia que tuve del accidente y no considerarla como ya es el resultado de dejar todo esto ahí y no volverlo a intentar. No, al contrario, fue un aprendizaje y fue vamos, tienes que aprender de esto para crecer. Muchas veces eso también nos hace, esas jugadas nos hacen nuestro yo interior, el miedo. Por lo regular siempre nos va a meter miedo nuestra vocecita interior. Comodidad, nos va a meter comodidad. ¿Quién es el más complaciente y el que más se apapacha a uno? Nosotros mismos. ¿Cuántas veces en las mañanas, cuando tenemos que levantarnos a ejercer nuestras actividades, cuántas veces vemos la alarma y no, dale 5 minutos, al cabo tú te lo mereces, descansa, descansa. Sí, pero esa comodidad te va a hacer retrasarte y llegar tarde y al final quedar mal con las personas que hayas quedado en tu empleo. ¿Cuántas veces cuántas veces las personas que toman dicen, ve hombre, ve a tomar, al cabo una cervecita, tú te la mereces, tú has trabajado? ¿O cuántas veces también por comodidad los gastos? Hombre, tú trabajas para eso, ve y date ese gusto. Y ya cuando menos empezamos, ya hemos gastado un montón de dinero, nos hemos emborrachado. ¿Todo por qué? Porque nuestro yo interior, aparte de que es saboteador, muchas veces lo tenemos mal dirigido a que nos complazca, a que nos diga lo que queremos escuchar
y a que nos diga lo que más nos da placer, que es pues divertirnos, todo lo que nos pudiese alejar de la disciplina. Eso nos dice muchas veces nuestro yo interior no entrenado. Entonces, hay que tener esa batalla diaria con ese yo interior. Como les comento, cuando nosotros iniciamos nuestro día, nosotros ahí ya tenemos una batalla. La primera batalla que tenemos nosotros es despertar. Así como es una bendición, también es una batalla. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ahí en ese momento que abrimos nuestros ojos al despertar, decidimos si nos levantamos o si seguimos recostados. Ahí ya empieza la primera batalla. Si tú ganaste y decides levantar, ya ganaste ahí. Ahora, sales a la calle, sales a tu escuela, sales a tu trabajo, sales a tu empresa, y ahí tienes otras batallas que ganar. Simplemente en el tráfico, en el tráfico. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado que vamos manejando y hay personas que van ya con sus problemas, con su ansiedad, y ahí es una decisión de aceptar si nosotros caemos en alguna provocación, que alguien se nos da un cerrón, nosotros ahí ya tenemos una batalla. ¿Cómo vas a responder a alguien que te da un cerrón? ¿Te enojas? ¿Lo encaras? ¿O simplemente dices, eso no es relevante, yo no necesito eso en mi día? Y ahí ya tú te estás disciplinando, porque ojo, también la ira es algo que nuestro yo interior da como mal consejo. ¿Qué nos dice nuestro yo interior ante la ira? Ahí cuando nosotros nos sentimos ofendidos, el caso de un percance en el tráfico, que hoy últimamente ha pasado mucho. Muchas personas caen en provocaciones en la vialidad al estar manejando. ¿Qué es lo que ocurre? Tú vas manejando y alguien que nunca en la vida has visto, que no conoces, te hace algo que no te gusta, te da un cerrón, se frena, no pasa, se pasa el rojo, que bueno, a lo mejor sí molesta, pero realmente vale la pena que uno caiga en esas provocaciones. Pues no, pero tu ser interior te dice, hombre, ¿por qué te hace eso? ¿Por qué te hace eso? Tú no te dejes, tú respóndele. Y empezamos con el claxon y empezamos a bajar la ventana y a hacerle señas. Y es alguien que no hemos visto nunca en la vida y que no conocemos. Sin embargo, nosotros, nuestro yo interior te dice, tú no mereces eso, demuéstrale que tú eres más que lo que hizo y enséñale. Pero ¿por qué nuestro yo interior no nos dice, tranquilo, eso no es motivo de que pierdas tu paz? Y como esas batallas, al despertar, al manejar a nuestro espacio de trabajo, en el trabajo, muchas veces nosotros mismos creamos sugestión. Muchas veces nosotros en nuestro trabajo o en nuestro ambiente laboral comenzamos a hacer mucha sugestión. Empezamos a creer que la gente conspira contra nosotros. Cuando nosotros llegamos al trabajo y alguien no nos saluda porque esa pobre persona está bien estresada, que le están pidiendo un reporte para tal hora, y llegamos y buenos días, y no recibimos el saludo porque ella está bien conectada en su trabajo, ya nosotros, nuestro yo interior nos está diciendo, ¿qué pasó? No te saludó. No te saludó. ¿Por qué no te saludó? No, es que ese es bien sangrón. No, es que esa persona ya te tiene envidia. No, es que, y todos esos comentarios muchas veces nos los va diciendo nuestro yo interior y al final le agarramos tirria a esa persona. ¿Y todo por qué? Porque nuestro yo interior nos dio ese consejo, nos habló mal de esa persona. De nada más, porque nosotros nos autoconvencimos de que esa persona no estaba bien con nosotros. Se fijan cómo la mayoría de las cosas o la mayoría de los problemas inician con nosotros. Un caso también muy tremendo, familiar, un caso familiar. ¿Cuántos de nosotros, nuestra pareja, nuestros hijos, tienen teléfono y usan WhatsApp? ¿Y qué pasa si les mandamos un mensaje y no contestan de inmediato? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a imaginar escenarios negativos. Exacto. ¿Qué opina
usted de eso? ¿Cómo respondería? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando alguien no le contesta? Que algo pasó. ¿Qué más? O sea, piensa uno luego lo malo. Exacto. Exacto. ¿Y por qué no lo bueno? ¿Por qué no pensar, ok, bueno, a lo mejor se le acabó la pila? Si es tu esposa, bueno, a lo mejor está en la casa alzando y no tiene el teléfono a la mano. Si es el esposo, pues bueno, a lo mejor él está ocupado en una junta o está manejando y no puede agarrar el teléfono, pero no, no pasa eso. ¿Por qué? No sé, pero a nosotros, por naturaleza, siempre pensamos pesimista. ¿Se han fijado en eso? O piensa también uno, está platicando con otra. Exacto. Los teléfonos han sido una herramienta muy buena de comunicación, pero también han sido una gasolina a quien es prejuicioso, a quien es supersticioso, a quien se sugestiona y a quien asume mucho las cosas negativas. Ahí es el gran ejemplo de cómo nosotros mismos creamos un problema. Muchas veces la pareja está en su onda y cuando llegamos a la casa o cuando volvemos a contactarla, esa persona ya está enfurecida. ¿Por qué? Por su mente. Porque en su mente ella misma se dijo, este no me quiere contestar, este apagó el teléfono adrede. ¿Pero por qué te lo hace? O sea, es que siempre me lo hace, siempre tú mismo te estás diciendo, ¿te fijas cómo te hace eso? No, es que no entiende. Y siempre me hace lo mismo, y ya le he dicho y no entiende. Pero el que no estás entendiendo eres tú, pero tú mismo te estás autoconvenciendo de que las personas del mundo están mal y de que todos tienen que servir de alguna forma hacia contigo. Eso también nos juega mucho en nuestro yo interior. Y esas son las batallas que nosotros necesitamos librar día con día. A nosotros debemos de educarnos a nuestro yo interior, a decir, ok, yo siempre, ya que identifiqué que siempre tengo ese pensamiento pesimista, ese pensamiento a las catástrofes, como por ejemplo eso, es que ocurrió algo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurrió algo? Muchas veces cuando ocurre algo, las malas noticias corren de inmediato. Cuando es una mala noticia, ni siquiera nosotros tenemos que llegar a ella llega a nosotros. Entonces, ¿por qué nuestra mente está programada a pensar catastróficamente y no positivamente? Y eso en cualquier otro caso. Ese es el caso del teléfono, el caso de que alguien no te responde el saludo, el caso de nuestro físico, el caso de empezar proyectos. Se fijan, para todo tema que nosotros tengamos, siempre nosotros pensamos catastróficamente. Ahí en la hoja que tienen ustedes, yo los invito a enlistar cosas en las que ustedes en este momento tienen pensamientos catastróficos, pensamientos negativos. En este momento, todos en nuestra mente tenemos algo, un proyecto, una meta, un objetivo, pero nuestro yo interior tiene comentarios de ello. Anótenlos por favor. Y una inseguridad no era culpa de mis papás, no era culpa de mis amigos, no, era yo mismo era el que me decía, no te pares a bailar porque qué flaquito te ves, ¿no? Qué feo. O no, ¿cómo te vas a parar ahí al frente si tú no tienes la imagen, si tú no tienes el cuerpo, no, o sea, y todas esas cosas, todos esos pensamientos a mí me hicieron perder muchas oportunidades. Después yo me enteraba que sí había apertura de la gente, que sí había apertura de la vida a darme cosas. Y fue cuando dije, no, se acabó, ya basta. Ve al gimnasio, rompe paradigmas, rompe todas las ideas malas que tienes en este momento de ti, rómpelas, se acabó. Vamos a pelear contra uno mismo y se acabó. ¿Cuántas personas y cuántas oportunidades nos estamos perdiendo por esos pensamientos? ¿Cuántas personas no vemos en la calle y en su cabeza nosotros nos ven como algo enorme, pero nosotros nos estamos viendo como algo diminuto?
¿Cuántas personas nos ven como ejemplo, como un líder? Y nosotros no nos vemos así. Y perdemos, realmente perdemos. Esto es muy serio, porque sí perdemos oportunidades. Recordemos que la vida es un chispazo. La vida es un chispazo y si en este momento no aprovechamos nuestra habilidad de caminar, nuestra habilidad de poder ver, nuestra fuerza que tenemos en este momento, se nos va a ir. La vida no es para siempre. Y si una idea pasa y no la agarramos, se nos va a ir o va a venir otro que tenga esa misma idea y la va a agarrar y la va a ejecutar. El subconsciente nos orilla a buscar una excusa para el no. Cuando eres joven, no porque no tengo dinero, no porque no me deja mi papá. Cuando eres un adulto en una edad de 20, 30 años, no, porque a lo mejor yo quiero tener una casa, yo quiero darle prioridad a la familia. Cuando eres un adulto mayor que ya tiene hijos más grandes, no, porque luego ¿qué van a pensar mis hijos? Cuando ya eres una persona de la tercera edad, no, es que yo ya estoy viejito. Entonces, la vida en general, nuestro yo siempre nos va a sabotear independientemente de la etapa, independientemente de la situación, hasta económica. Yo nunca en la vida había leído un libro, nunca. Pues en el 2021 comencé a leer algunos libros, comencé a leer libros de autoayuda, comencé a leer libros que te ayudan a cómo hablar con personas, cómo sacar un tema, cómo hacer amigos. Y todos esos libros a la larga me fueron abriendo una visión que yo no tenía. Y al final, ¿quién me limitaba de no comprar un libro? Mis papás, mis maestros, porque no me dijeron nunca, compra un libro. No, o sea, eso era básicamente mío. Si yo no quería leer un libro, era porque yo no buscaba un libro. Que el libro cuesta, que el libro vale 500, 1000 pesos, bueno, pero ya está YouTube, ya puedes buscar el audiolibro, ya puedes buscar en Google cómo superar esta trauma, cómo superar este miedo, y te vas documentando. ¿Qué libros puedo buscar para esto? Y te vas documentando. Facebook nos ofrece pláticas como esta y las vas tomando, ¿verdad? Ahí vas diciendo, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a cambiar, vamos a cambiar nuestra mentalidad. Y ese es el objetivo aquí. A lo mejor un libro o una plática no va a ser como por arte de magia que, ya salí de este libro, ya lo acabé y ya soy, no es mágico. Una conferencia de igual forma no te va a cambiar el chip de la noche a la mañana. Pero, ¿qué va a pasar? Nuestra mente va a tener un enfoque diferente. Cuando nosotros leemos un libro no vamos a memorizar el libro, pero sí vamos a tener otra visión de las cosas. Cuando nosotros vamos a una conferencia o escuchamos una conferencia, nuestro enfoque a la vida va a ser distinto, porque ya vamos a conocer algún tema, porque simplemente ya con el hecho de ir, ya fue algo diferente. Se siente bien ir a una conferencia, se siente bien acabar un libro. ¿A poco no? Dimensionamos las cosas y a veces las cosas no son tan grandes. A veces el problema pasa. Dicen por ahí, cuando tú te preocupa algo que va a pasar en este fin de semana y a la semana siguiente ya ni existe ese problema. Pues tal cual como esto. Sí, a nosotros nos llegan a angustiar muchas cosas externas, pero es dependiendo la magnitud que nosotros le demos a esas cosas. No siempre las cosas son tan grandes como parecen y no siempre nosotros somos tan mínimos como nos hacemos parecer. ¿Sí? Nuestra imaginación nos está jugando muchas malas. Cuando nosotros imaginamos por lo regular el futuro, no es algo positivo. Muchas veces hasta la gente se burla. Cuando tú imaginas cosas positivas, primero tú dudas. Tú tienes la imaginación muy positiva de no, yo voy a triunfar, yo voy a hacer esto. Y como ya les comentaba al inicio, ya hay gente afuera que dice, hombre, no sueñes tanto, hombre, ya, tranquilo. Entonces, ¿por qué no oír a esas personas y aunado a esas personas sumarle nuestros comentarios negativos? No, hay que seguir creyendo en nosotros. Todo lo que escuchamos al final del día es una opinión.
una opinión de una persona. Aquí nosotros, cada uno de nosotros, tiene una perspectiva y tiene una opinión de algo. Pero al final del día no es un hecho. Así nosotros mismos podemos tener un concepto negativo de nosotros podemos tener un miedo, pero no es un hecho. No es un hecho que va a suceder una catástrofe, no es un hecho que nosotros ya estamos derrotados, que estamos tarde en la vida para empezar un proyecto, para hacer algo. No es un hecho, es solo una perspectiva de nosotros. Y todo lo que vemos no es la verdad tampoco. En nuestro barrio, ¿cuántas veces hay vecinos que hay gente que dice, no, es que este vecino es problemático, este vecino es por eso, pero tú lo conoces, no lo conoces? O sea, no es un hecho lo que vemos, ni lo que percibimos, ni lo que lo escuchamos. Muchas veces nosotros nos perdemos de amistades por ese prejuicio. Y lo que escuchamos de los demás. Es correcto. O una mejor, ahí les va una mejor todavía. Nosotros vemos a alguien y decimos, ese se ve que es bien sangronzote. O como dicen por ahí, no, ese es bien mamón. Es bien mamón, ese es bien mamón. Y ya por eso uno dice, ay, no. Sí, sí, no, o sea, así dice la gente, no, es que ese güey es bien mamón. No le hable, no, porque es bien sangronzote. En el barrio y en todos lados sucede eso. Si nosotros nos arreglamos bien, si nosotros nos gusta tener una presentación y nosotros vamos al barrio, vamos al trabajo, vamos a un centro comercial, muchas veces mucha gente va a tener ese pensamiento, no, es que se como es mamón, como es payaso. Y con eso ya, o sea, la gente no nos conoce, pero nuestro yo interior ya nos está diciendo eso y lo externamos. Y otra gente nos compra esa idea. Se vean qué tan poderoso es nuestro yo interior. Nuestro yo interior tiene un montón de ideas por segundo y las exterioriza. Y si las exterioriza y alguien más las compra, pues ya nos llevamos a alguien y sin un fundamento, por una simple opinión. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, número uno, qué nos decimos nosotros y número dos, qué escuchamos nosotros de la gente. Ahora que sabemos que nuestro yo interior nos la ha jugado y nos ha hecho perder oportunidades y nos ha cerrado puertas nuestro yo interior, ¿qué estrategias tenemos para educarlo, para vencer? Disciplina ritual. Nosotros, al comenzar a tener asistencia a conferencias, al comenzar a pegarnos a libros, a acercarnos a coach, a gente que nosotros podemos ver y decir, esta persona tiene la vida que a mí me gusta, esta persona hace lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que está haciendo él? Poco a poco nos vamos a ir haciendo una disciplina. Eso nos va a orillar a disciplina. Cuando nosotros dejamos de apapacharnos o de consentirnos en demasía, nosotros vamos a orillar a la disciplina. De la disciplina viene la relación ya a formar a nuestro coach interior. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a ser una preparación consciente. Porque nosotros ya al detectar de que estamos limitados, que muchas veces nos la hemos jugado, pues vamos a estar preparados. Y ya en este momento, nosotros vamos a decir, cuando nosotros tengamos un pensamiento negativo, vamos a decir, a ver, vamos a, para un momento. Es verdad que sí es tan catastrófico esto, es verdad que sí no puedo, o sea, en definitiva no puedo, o sí puedo, y nada más es cuestión de buscarlo, cuestión de trabajar un poquito para que sea el sí puedo. Y ya ahí ya vamos a estar conscientes de que sí somos capaces, pero que no estamos quizá tomando el camino adecuado. Y la valentía práctica, la valentía, el ser valientes, muchas veces nosotros vamos a tener un rechazo, muchas veces, y muchas veces también nosotros no van a salir las cosas como esperamos. Pero ahí la valentía consiste en hacer las cosas pese a tener miedo, pese a que nuestro yo interior dice, aguas, porque, bueno, vamos a darle con cuidado, pero camina. Ahí ya empieza la valentía.
Y vean que al avanzar y al ir logrando obstáculos nuevamente y al ir coleccionando nuevamente triunfos, por más pequeños que sean, nos va a convertir más valientes. Que el caso que les decía, cuando nosotros logramos un libro, pues nos sentimos capaces de lograr otro. Y ya cuando vemos que el libro es más pequeño, decimos, ese es pan comido, ese no me va a fallar. Volviendo a un ejemplo que yo tengo con el manejo. El manejo es una de las batallas que yo hasta hace no mucho logré superar. Cuando yo volví a tomar el volante, pues lo hice entrenando, me inscribí en una escuela y dije, vamos a aprender porque tengo que manejar, porque ya no vas a estar limitado con eso. Y ojo, fíjense lo que pasó. Yo fui a esa escuela de manejo y me tocó un instructor muy, muy bravo. Era un instructor que era regañón, de esos que, hey, cuidado, y te movía el volante. A mí me movía el volante si hacía algo malo, algo que no le gustara. Tuve en una de esas un error haciendo un cambio donde me regañó tremendamente porque se me trabó, iba a arrancar y en vez de soltar el clutch, lo dejé apretado, aceleré y pues ¿qué pasó? El carro nada más se revolucionó y estábamos a medio camellón. Entonces tuvo que intervenir el coach, me dijo, no, es que ten cuidado, hombre, ponte, escúchame, me decía, escúchame, si yo te digo suelta el clutch, suéltalo y no lo soltaste, me decía. Y yo, ¿cómo iba? Pues todo, si yo ya traía mis miedos y mi inseguridad de manejar, me dice eso, pues fue como un golpe, sí, un putazo, o sea, eso incluso, fíjense lo bárbaro que es uno. Incluso yo en ese momento dije, ya no voy a ir a ese curso. O sea, así tan así es uno mismo con uno, tan duro. Uno se protege y uno dice, no, es que sí, yo ¿para qué iba? ¿No? Lo que estabas esperando para hoy. Exacto. Nuestro yo es convenenciero. Si nuestro yo empieza con una idea negativa, trata de hallar algo para fortalecerlo. En vez de hallar una idea de que te rompa eso, sí, o sea, en vez de hallar una idea que te diga, sí, no, ya, olvídalo. No. Nuestro yo busca a alguien que refuerce esa negatividad ves como si estabas mal, ves como si no puedes. Entonces, eso me pasó a mí manejando. Yo iba a los cursos cada domingo, ese domingo volví a la casa y volví asustado y volví desmoralizado con el manejar, porque volví a recordar otra vez todo, que el choque, que no podía manejar, que esto, lo otro. Dije, ya no voy a ir. Pero pasó toda una semana y dije, tengo que ir, hombre, ¿por qué no vas a ir? Me decía mismo, ¿por qué no puedes? Pues toma, voy. Y fue un sábado, un domingo, adivinen qué pasó. Manejé mejor que nunca. Hasta el coach, ese mismo coach que me había regañado, me llegó a decir, bien, ahí la llevas. No, tú ya no vas a chocar. Y gracias a Dios tengo ya 2 años y medio manejando y no he vuelto a tener un percance. Y al contrario, ese miedo y esa mala experiencia que yo tenía antes como no quiero, no puedo, no la voy a hacer, no puedes hacerlo, hoy adivinen qué es para mí el manejar. Es un desestrés. A mí me gusta mucho manejar, me gusta manejar en la noche, me gusta salir y manejar temprano. ¿Qué pasó? Me volví valiente. Capítulo del aprendizaje a manejar que todos hemos experimentado en algún momento. Pues esa es una batalla que todos ganamos. Esa es una batalla que absolutamente todos en algún momento tenemos. Tanto como ir a la escuela, tanto como empezar un primer día de clases, tanto como casarse, tanto como empezar un empleo. Al final vemos que no es lo que nos daba tanto miedo y vemos que al final eso era algo muy pequeño para lo grande que somos nosotros. ¿Y quién nos hacía dudar de lo grande que éramos nosotros? Pues nosotros, al que veíamos en el espejo. Ese era el que nos decía que no se podía y al final le demostramos que sí se pudo. Y anteponernos a ello, resiliencia de aceptar que
las cosas que tenemos en nuestro control pues son muy mínimas y que algunas veces no vamos a lograr algo que nosotros estamos planeando. Y a nuestro yo interior tenemos que enseñarle a ser resiliente, a demostrarnos a nosotros mismos que algunas veces sí, pues, va a pasar lo que temíamos, ¿no? De chin, hice este proyecto y no funcionó. De plano no funcionó y le perdí dinero. Pero bueno, no es el final, no es el final. ¿Cuántas veces hemos escuchado experiencias de gente muy famosa que le cerraron la puerta 1, 2, 50 veces y ellos no se dejaron vencer? Uno de los casos más famosos, el creador de Facebook, esa persona cuenta que creó muchas aplicaciones antes, muchas, creó bastantes y no pegaron, no eran buenas, nadie les gustaba, no pegaron, pero él tuvo esa resiliencia. Su yo interior de esa persona no le decía, ya déjalo, ¿para qué le haces? ¿Para qué pierdes tiempo? No, quizás su yo interior le dijo, bueno, si esta no funcionó, pues aprende de qué no funcionó de esta y crea otra. Y crea otra, y crea otra, y hasta que fue haciendo un proyecto como Facebook y pues ahorita lo que es Facebook, ¿no? Esa es la resiliencia, no dejar que nuestro yo interior se agarre de esa experiencia mala, de esa experiencia que a lo mejor nos resulta traumante y volver a empezar y volver a hacer una estrategia. La vida consiste en eso, en estrategia. Otro ejemplo que podemos tener muy en claro de cómo es la vida. Cuando nosotros vamos manejando y encendemos el GPS para llegar a un destino, ¿qué es lo que ocurre? Si tú te pasas una cuadra, ¿qué es lo que ocurre con el GPS? Pues se replantea, o sea, dice para Exacto, nunca te va a decir, ya no llegaste. Yo nunca he visto que el GPS te diga, retórnate, porque ya no llegaste. No, te busca otra vez, te busca otros caminos. Uber, cuando no tiene un vehículo para ti o tiene un vehículo y te cancelan, ¿qué es lo que hace? Pues te busca otro. Y si te cancelan, te busca otro. Y así es aferrado. Si esas aplicaciones son aferradas, por algo ha de ser, ¿no? ¿Y qué nos enseñan? Que así debemos de ser nosotros, aferrados. Si nosotros realmente queremos un proyecto, debemos de aferrarnos, debemos de buscar que si no es una vía, es otra. Y si no es esa, es otra. Así de aferrados. ¿Por qué nuestro yo interior no es aferrado? ¿Por qué? Pregúntense eso y si gustan, esa pregunta llévensela y si gustan, anótenla. ¿Por qué nuestro yo no es aferrado a buenos proyectos? ¿Por qué nuestro yo no es aferrado a cosas que sabemos que nos van a hacer crecer? No es aferrado, sinceramente no es aferrado. No es aferrado a tener una constancia, por ejemplo, de ir al médico, a un chequeo. Nuestro yo interior nos dice, no, eso no, hombre, no. Y es bien importante ir a un chequeo médico. Entonces, ¿quién nos está saboteando ahí? Nuestra familia nos invita a checarnos. Los doctores nos invitan, todo el mundo, ahí sí todo el mundo te invita a ver, chécate, ve. ¿Quién es el único que dice que no vayas? Pues tú. Destruir eso, nada más hay que dominarlo y hay que tomar eso como un fuego. Cuando nosotros ocupamos el fuego para crear cosas y ese fuego no es malo, simplemente hay que dominarlo. Entonces, así tal cual es nuestro yo, así tal cual es ese miedo, es esa duda, es un fuego que nosotros debemos de dominar para usarlo como combustible y hacer nuevos proyectos. De eso trata la transformación. Hay que hacer el miedo un maestro, el dolor un maestro, porque el dolor es un maestro. Cuando nosotros lo arropamos como tal, créanme que nos pasan cosas muy buenas y nos volvemos gente muy, muy poderosa mentalmente. La gente que ha tenido mucho éxito en la vida es porque tuvo golpes durísimos de miedo y lo logró erradicar. Cada vez que ustedes hagan este ejercicio, cada mañana que vayan, se estén peinando,
Vean como que ahí está su oportunidad número 1 del día de victoria. Trabajen en ustedes, trabajen en cómo ir poco a poco mitigando esas ideas que tienen en este momento de negativo a positivo. En este momento empieza la batalla. En este momento empieza un cambio. Debemos de llevarnos eso a nuestra mente, a nuestra casa. Hoy, a partir de hoy, ya lo que pasó, lo que dejamos pasar por ideas o tiempo o todo lo que ya no se hizo, porque nosotros no nos dejamos, ya pasó. No importa, no importa. Hoy que ya estamos conscientes de que ya existe algo ahí que nos puede ayudar, pues vamos a hacerlo, ¿no? Ahí en su hoja también, llévense eso, anoten al menos 3 compromisos que ustedes tengan consigo mismos. Nuestro yo interior, de decir, bueno, sí, a lo mejor pues, hay cosas que podemos perder, pero también hay muchas que podemos ganar. Y eso también debemos de enlistarlo. Yo les recomiendo que ustedes tomen un cuaderno personal, que sea solo para ustedes, que sea personal, y ahí anoten sus proyectos. Realmente el anotar es poderoso. Cuando nosotros tomamos un cuaderno personal y anotamos, yo quiero lograr esto, yo quiero lograr algo, ¿en qué tiempo? Pues en este tiempo. Estamos haciendo algo poderoso con nosotros mismos, porque ya es como un compromiso, ya se está materializando, aunque sea en una libreta anotado, pero ya está haciéndose una realidad, ya está anotado. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros ni siquiera buscamos eso, no lo queremos ni anotar, no queremos ni señalar en el calendario, en esta fecha voy a circular y ahí voy a empezar yo a hacer X, Y cosa. Ni siquiera llegamos a eso. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos frenamos. Hay que empezar con las cosas pequeñas. Anotar en cuadernos, un cuaderno personal que sea como un diario. Comenzar, mi proyecto, tal. En tal fecha tengo que tener algo. Si en esa fecha no llegó y no se logró, anotar por qué. Anotar por qué no lo logramos. ¿Qué fue lo que a mí en lo personal me frenó para no hacerlo? ¿Qué ocurrió? No quise, sigo sin afrontar mi idea de no tener comentarios negativos, sigo con miedo, sigo con incertidumbre. Entonces, anotar las causas y al final anotar un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer para que esa fecha se vuelva a reprogramar de mi proyecto personal y volverlo a hacer y lograrlo? Y así de esa manera podemos ir llevando esa batalla a esos proyectos. Recuerden, la vida es nuestra, la vida es absolutamente nuestra, nosotros la escribimos y la vida pasa. Y como les comentaba, en todas las etapas nosotros vamos a tener dudas, en todas las etapas nosotros vamos a tener caídas, pero nosotros debemos de buscar cómo mitigar eso y cómo ser resilientes. La resiliencia es un papel muy importante en este ejercicio. Que a nosotros ya nos pasó una decepción con nuestra pareja, que a nosotros ya un proyecto fracasó, que nuestros amigos van más adelante que nosotros. Hay que aplicar resiliencia. Ser conscientes esta vida tiene un destino y tiene a Dios y nosotros somos alguien de fe. Y hay veces que por más que las cosas que intentemos no se dan, pues no van a ser para nosotros. Y ya ahí también debemos de tener esa sabiduría de decir, bueno, yo lo intenté, lo busqué, pero no era para mí. Y cuando las cosas no son para ti, no se dan, no llegan ni aunque te pongas. Pero cuando las cosas son para ti, se van a dar como si fuera lo más fácil del mundo, ¿no? Exacto. Cuando una catástrofe va a suceder, se va a dar aunque tú estés cuidando que no se dé, porque así es la vida, así es el destino. Muchas veces mucha gente se cuida de no enfermar, de no morir y se quedan en casa. Pues en la casa se enferman, en la casa.
Y muchas veces la gente no se preocupa y anda en miles de lugares y no les pasa nada. Y así es la vida, o sea, no porque nosotros busquemos o no busquemos, a lo mejor ya el destino nos tiene algo, entonces debemos de ser muy sabios en ese sentido. Y si nosotros tenemos ya esa sabiduría, ese entendimiento, a eso, a esa lógica de la vida, pues con más ganas a nuestro coach interior. Porque ahorita nosotros a las 11 entramos aquí y nuestro yo mismo tenía dudas de nuestro yo mismo. Espero en este momento, ya que va a ser la 1, salgamos de aquí y ese yo que nos hacía dudar sea nuestro coach de aquí en adelante, que sea la persona, la primera persona que nosotros escuchamos decir, sí puedes, has podido y puedes. Y ten fe, y esto va a salir bien, porque lo vas a trabajar. Si en algún momento no salen como no es lo que esperábamos, pues que lo veamos como no como derrota, sino como que va a ser la puerta a llevarnos a algo que no hemos conocido y que vamos a conocer y que ahí vamos a ganar. No existen derrotas, en la vida no existen derrotas, no hay derrotas. Eso también tenemos que darnos muy en claro. Nunca pierde, uno nunca pierde. Aunque se pierda todo el dinero, aunque se pierda todo, nunca se pierde, porque siempre hay algo que aprendimos. Sí. Y ya después de esa experiencia no volvemos a ser los mismos.